Vamos a dividir el informe general y luego la presentación de los acuerdos en el marco de esta negociación, que como bien lo han anunciado, ha sido una negociación en unas condiciones particulares. Uno, por la catadura de este gobierno, negacionista, retardatario y sobre todo utiliza la fuerza del Estado contra los que exigimos el respeto por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. La presentación de los puntos del pliego y el análisis del contexto económico y legislativo en el cual nos vamos a destacar. Porque la tarea viene ahora de manera más comprometedora. Ya la experiencia nos enseñó que estos gobiernos no cumplen, así digan en todos los medios que están cumpliendo y que honra la palabra empeñada. Aquí se demostró que no cumplen, no quieren cumplir y lo peor de todo, quieren sacar beneficio de sus incumplimientos, como ha sucedido en esta negociación. Entonces, compañeros y compañeras, con todo el respeto va a presentar el informe y, como le digo, va a procurar en la presentación de los puntos del acuerdo, pues, no adormecerlos. A la fecha y posiblemente hasta mediados de los próximos años, más del próximo, que va a ser un año muy crítico para el país en materia económica por los efectos de la pandemia y del mal gobierno de todos estos gobiernos anteriores, los colombianos continuaremos inmersos en un mar de angustia y preocupaciones, sintiendo comprometido el bienestar y la libertad. Libertad para trabajar, libertad para estudiar, para movilizarnos, para reunirnos con la familia, para interactuar en la sociedad, reunirnos con nuestros amigos y el trabajo en grupo. Hoy aún más, con la llegada rápida y la fuerte expansión de la variante que hoy se presenta con el delta de la COVID-19, la situación se hace más crítica. Y lo peor es que la posición oficiosa del gobierno en aras de abrir y reactivar toda la economía coloca en dificultades la perspectiva de conquistar esa fase de inmunidad de rebaño. Fíjense que ya los especialistas no hablan del 75%, sino del 90%. Y seguiremos ahí en ese proceso para determinar en qué porcentaje se debe vacunar la población para alcanzar esa inmunidad. Aunque, como lo ha defendido la Federación, la exigencia de nosotros es que la vacuna tiene que ser democrática y universal y seguiremos en esa existencia para todos los colombianos y colombianas. Creemos que nadie se atrevería a desdeñar y a desconocer la situación generada por la pandemia, sus consecuencias e impactos futuros en los terrenos sanitarios, económicos y sociales. Pero los efectos han sido devastadores y en correspondencia con ellos estamos impelidos a actuar proponiendo alternativas. Se requiere seguir luchando por la conquista de una renta básica para la mayoría de los hogares colombianos, construir y aprobar una reforma tributaria y no ese esperpento de reforma que hoy piensa sustituir aquella que desató esa oleada de inconformismo y de protesta pacífica y social. Una reforma equitativa, progresiva, eficiente, que como en todo proceso racional, los que más tienen son los que más pongan y no como se está haciendo en este país, que es a la inversa. Trabajar en función de la conectividad universal, porque a futuro será un elemento fundamental en todo este ejercicio. En el contexto económico, pues el panorama no es precisamente muy halagüeño. Luego de atravesar sin duda uno de los peores años en la historia económica del país, sin que ello necesariamente omita nuestra crítica realidad macroeconómica, entre otras razones, por la dependencia de los hidrocarburos asociada a la caída de los precios internacionales del petróleo desde el año 2014, la falta de industrialización, la tendencia al alza de la tasa de desempleo y que alcanzó su máximo en marzo de 2020 con un 21.1% y que hoy se ubica en el 14%, pero que da cuenta de la incapacidad del gobierno por generar empleos y garantizar la estabilidad de los pequeños y medianos empresarios que sufrieron enormemente el golpe de la pandemia y por los cuales hasta la fecha no se han tomado decisiones que reversen su quiebra, cierre y pérdida de miles de empleos, caída gradual del gasto en inversión social y reformas tributarias regresivas con altas exenciones y elusiones tributarias. El país empeoró su situación fiscal con la llegada de la pandemia del COVID-19, pero también del mal gobierno,
No obstante, pese a que el mundo reclamó por medidas que generaran incentivo al consumo y más Estado en todos los frentes, en especial en la garantía de derechos. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque, un gobierno nefasto, regresivo, retardatario y que resuelve con violencia la protesta pacífica y civilista, decidió continuar con medidas austeras en la inversión social y aprovechar más bien la oportunidad para generar más y mejores mecanismos para aumentar las utilidades de los sectores que, como el financiero, siendo este el que creció pese a la profunda crisis económica que vive el país. Se consensuó aún más por parte de este gobierno una política de corruptela y entrega de los dineros públicos al sector privado. En tal sentido, y pese a la suspensión temporal de la regla fiscal para los años 20 y 21, el presupuesto para el año 2021 en educación como porcentaje del PIB fue decreciendo y la inversión en educación preescolar, básica y media decreció en términos reales, como por ejemplo en infraestructura, educación rural, calidad y gratuidad. Además, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones son insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento de costos educativos, cerrar el déficit corriente del sector y, por supuesto, mucho menos para el cierre de las 6 brechas estructurales que hemos presentado los maestros y maestras del país. Pese a esta realidad, el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que afectaba en particular al magisterio colombiano, por prohibir el crecimiento del salario en términos reales y afectar sensiblemente a los pensionados del magisterio colombiano, con el límite a los gastos del nivel nacional. Para el magisterio, el saqueo de sus bolsillos era mayor, porque además de la ampliación de la base gravable hasta 1.6 millones de pesos en 2024, que afectaría a casi la totalidad de los maestros y maestras del país, se proponía una grave afectación a la nivelación salarial y a los ascensos de más de 320,000 maestros y maestras, y en mayor grado de afectación a quienes pertenecen al Estatuto 1278, es decir, a cerca de 144,255 docentes, negando la posibilidad del crecimiento real de los salarios del magisterio por 5 años, claudicando la nivelación, la bonificación y los ascensos que coayudan a la dignificación de la profesión docente en nuestro país y, por supuesto, a mejorar las condiciones de vida de nuestros maestros y maestras. Las disposiciones propuestas por esta leonina reforma tributaria afectarían al grueso de los maestros y maestras pensionados. La intención de gravar con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales. Que tal impuesto aplicara para las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Adicionalmente, el proyecto de reforma atentaba contra los servidores públicos que se encuentran en el régimen de cesantías retroactivas, al disponer que las cesantías y sus intereses serían sujetos de impuesto de renta, proyecto que fue archivado gracias al movimiento social, pero que desafortunadamente ya fue reemplazado por uno nuevo, disfrazado de inversión social, el cual no resuelve, como bien lo decía nuestro presidente, los problemas estructurales del sistema tributario colombiano y que sigue generando un costo fiscal de por lo menos 50 billones de pesos al año por cuenta de exenciones y elusiones a quienes tienen mayor capacidad de tributación y por tanto se insiste en un sistema tributario el cual en un 50% se soporta en el IVA, impuesto regresivo por naturaleza y del que no escapa nadie, y en un 15% del impuesto de renta a personas naturales. A pesar de la anunciada reactivación económica, la economía no ha despegado, sino que se ha mantenido una tendencia a la baja. Según el último dato del PIB del 1.1%, lo que de entrada permite concluir que los supuestos utilizados en la programación presupuestal para el año 2022 están lejos de cumplirse. Una vez radicado el proyecto de presupuesto para el año 2022, se sostiene que el primer rubro sigue siendo el servicio a la deuda pública, con un crecimiento del 10% respecto del año anterior, lo que puede llegar a ser insostenible, ya que no se redistribuye en gasto e inversión social. Por su parte, la inversión solo crece un 5%, y la inversión en educación pasa de 4.1 billones a 5.3 billones de pesos. Esto es apenas 1.2 billones de pesos más, pero que se priorizan en créditos del ICETEX y matrícula cero, lo que deja de lado a la educación preescolar, básica y media, por fuera de cualquier oportunidad para mejorar las condiciones y sobre todo
en garantizar mejores y mayores recursos para el retorno presencial a las aulas de clase. Por su parte, el Sistema General de Participaciones en Educación para el próximo año es de 27.9 billones de pesos, es decir, 1.1 billones de pesos más que lo asignado a este año, y que según el propio gobierno enfrenta un factor adicional producto de la emergencia del COVID-19, y es que 175.828 estudiantes del sector no oficial han migrado al sector oficial, generando una mayor presión a la prestación del servicio oficial educativo y por lo tanto al Sistema General de Participaciones. Este fenómeno, aunado al ritmo de migración entre 2018 y 2021, ha superado la reducción de la población nacional, pasando de 32.979 niños migrantes en 2018 a un total de 456.756 niños para el año 2021 en el sector oficial, que han llevado a utilizar el pago de horas extras para no crear costos fijos de planta por una circunstancia que podría ser transitoria. En definitiva, el crítico panorama macroeconómico y fiscal del país pasa factura a los sectores más vulnerables, entre ellos al sector educación, situación que no se revertirá a menos que se produzca una decisión política tendiente a la generación de ingresos estables, es decir, un cambio profundo en el sistema tributario con principios progresivos y un servicio a la deuda que sea socializado no solo en el pago, sino también en el gasto social. De ahí la importancia con que el magisterio ha asumido esa tarea fundamental y que hace parte estructural en nuestros acuerdos, la reforma al Sistema General de Participaciones, la reforma constitucional, de tal manera que de manera efectiva, real y progresiva se incrementen los recursos para garantizar el derecho humano a la educación y el cierre de esas 6 brechas para nuestra niñez y juventud en un horizonte de tiempo. En materia legislativa, la gran movilización social, además de hundir esa perversa reforma tributaria, hizo que se hundieran también proyectos de ley como el 010, que acababa con el modelo de salud del magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el archivo de cualquier cantidad de proyectos que, como el 094-2020, conocido como el proyecto del homeschool, fue hundido gracias a la movilización social y, como lo hemos dicho, entre otras iniciativas. En la actualidad se encuentra el proyecto de ley 027-2021, Cámara 046-2021, Senado, gracias, mejor conocido como nueva reforma tributaria, del que ya hicimos mención, y con el cual se extiende el programa de ingreso solidario, acabando la posibilidad de renta básica permanente. Se congela la nómina de los servidores públicos y de los trabajadores estatales, exceptuando al SDP, y sigue ofreciendo estímulos a los grandes empresarios del país. Ya lo anunció nuestro presidente, hasta por 10 años. En materia educativa, se radicó por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal el proyecto de ley 021-2021, Senado, que pretende destinar recursos públicos del Sistema General de Participaciones y de las entidades territoriales para la contratación del servicio público educativo que favorezca a privados, con el pretexto de los resultados en pruebas serias los internacionales como la prueba PISA, y según la senadora, en el cese de actividades programadas por FECODE, dicho así literalmente en su exposición de motivos. Ya lo anunció nuestro presidente de la Central, van por más de 7 billones del patrimonio público, pero no suma este importante proceso que tenemos que salir a defender los maestros y maestras de Colombia para que no se privatice la educación pública en nuestro país. Igualmente, se encuentran radicados los proyectos de ley 041-2021, Senado, por el cual se modifica parcialmente la ley 1620-2013 y se dictan otras disposiciones, incluyendo la escuela de padres, y el proyecto de ley 088-2021, Senado, por el cual se dictan condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes, también radicados por el Centro Democrático, que lo único que buscan es la afectación de la autonomía escolar y de la libertad de cátedra. Finalmente, todas estas acciones están siendo contrarrestadas por FECODE y es necesario que el magisterio se encuentre en estado de alerta, compañeras y compañeros, frente a la arremetida de este gobierno, que no cesa en su intención de acabar con nuestra federación, con nuestros sindicatos filiales, más aún cuando las mesas directivas de todas las células legislativas son del partido de gobierno. En materia de derechos humanos, la situación
es muy dramática. La estigmatización y violencia brutal contra los líderes y lideresas, contra la protesta social y el magisterio y sus organizaciones no cesa. La CIDH reconoció la justeza de la protesta pacífica y civilista, el rechazo a la estigmatización y violencia brutal del Estado contra los participantes en las marchas, y en el caso del magisterio, nos ha tocado denunciar y llamar por las alertas tempranas por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestros educadores, la dirigencia sindical y los jóvenes movilizados en la defensa de sus derechos. Estamos atentos a ese proceso en la exigencia de que se respete la protesta pacífica y civilista, se den las garantías, y como lo pudimos ver en ese proceso de negociación con el Comité Nacional de Paro, este gobierno no oye, no escucha, y por el contrario arremete con violencia contra quienes de una u otra manera defendemos la paz, la justicia social, la democracia y el Estado social de derecho. El proceso de negociación. En el marco del decreto 160/2014, FECODE presentó un pliego de peticiones, el cual, luego de 32 días de negociaciones, se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Nadie puede ocultar el atraso tecnológico, la precaria situación de las escuelas del país, la pobreza extrema y la concentración de la riqueza que ha convertido a Colombia en el país más desigual del mundo. El virus del coronavirus obligó a la desescolarización de los niños en más de 194 países del mundo. Es decir, aproximadamente el 91% de los estudiantes de todo el mundo, de todo el planeta, tuvieron que ser confinados, y tampoco se puede desconocer que esto ha ocasionado una disrupción enorme en las vidas, el aprendizaje y el bienestar de los niños a nivel mundial. A pesar de las precariedades destapadas por la pandemia en nuestro país y particularmente el atraso y estado precario de nuestras escuelas, sobre todo en servicios públicos y en actividad, los maestros de Colombia les cumplimos a los niños, a las niñas y a los jóvenes de manera no presencial, desde la virtualidad. En esta negociación del pliego de peticiones no solo estaban en juego las reivindicaciones propias del sector, un pliego social, porque principal y fundamentalmente lo atinente a garantizar la financiación de la educación pública, vía el consenso de una nueva reforma del sistema general de participaciones, que no da más tiempo. Pero también lo correspondiente a seguir garantizando la jornada única, el nuevo estatuto que regule la carrera docente, la formación de los educadores, la homologación, la convalidación de títulos académicos, las garantías para la prestación del servicio de salud con dignidad y articulado con la seguridad y salud del trabajo de manera completa, la jornada laboral de los maestros, los decretos correspondientes a la proporcionalidad de la prima vacacional, la unificación pedagógica, la nivelación salarial que permita que dejemos de ser los profesionales con títulos iguales a los otros profesionales, pero muy mal remunerados. Pero asimismo, la reivindicación del proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la escuela como territorio de paz. Y lógicamente, la escuela de la presencialidad, en el entendido que los maestros colombianos debemos regresar a las labores presenciales. Esto no está en discusión. El punto es cómo, cuándo, con qué, en qué tiempo y bajo qué condiciones. Los maestros siempre hemos estado listos para regresar al espacio natural donde se desarrolla el acto educativo y la pedagogía, nuestra escuela. Pero seguimos preocupados precisamente porque el retorno de los maestros a la presencialidad de las aulas pasa por un esquema de vacunación completo de todas y todos, que estén listas las instituciones educativas, que se hayan hecho las adecuaciones pertinentes en materia de servicios públicos, plantas de personal administrativo, de servicios generales, de logística, salud y garantizados todos los elementos e insumos de la bioseguridad. En ese contexto, compañeras y compañeros, presentamos los puntos que producto del acuerdo se recogen en este desarrollo de 32 días, que después de más de 26 sesiones se materializan y que hoy le presentamos al Magisterio colombiano en esa responsabilidad que nos dio la Junta Nacional de nuestra federación. Entonces voy a solicitar, Karencita, para que coloque en pantalla
las diapositivas, la presentación de nuestros acuerdos. Y voy a hacer de manera sucinta un proceso puntual de los alcances y de lo que en materia de negociación los maestros y maestras habíamos planteado en este proceso. Comprenderán que fue una situación compleja, primero por la catadura del gobierno, como lo he dicho. Segundo, por la intención del gobierno de renegociar y sobre todo renegociar aprovechando acciones que desde el magisterio se habían impetrado y que le permitió al gobierno justificar ciertos procesos en la negociación para no cumplir lo que se había acordado en el año de 2019. Esas acciones aisladas tenemos que repensarlas, compañeros y compañeras, y con toda la fraternidad del mundo, pero con toda la entereza, el llamado es a que miremos las consecuencias de una acción de esta naturaleza, porque puede entorpecer y afectar los procesos que en mesa, en lucha y en derecho nos hemos ganado los maestros y maestras del país. En el tema de la financiación de la educación pública estatal, ese es un punto fundamental para nosotros. Me preguntaba un periodista cuáles eran los puntos esenciales en este proceso de negociación. Yo le decía, por supuesto, la negociación tiene un factor fundamental. ¿Y dónde pedimos plata? Porque es que ellos estigmatizan al magisterio como diciendo, no tienen en cuenta la situación real del país y piden plata y le sacan multitudinarias cantidades de dinero al gobierno, como lo expresó un senador y es vicepresidente, y en ese afán de aprovechar la coyuntura para desprestigiar al magisterio, pero para hacer el proselitismo bajo, en busca de repotenciar su menguada postura política y posición política en el país. Y en consecuencia, decía yo, la financiación de la educación. Ese es un acto fundamental para nuestra niñez y para nuestra juventud. Tenemos que garantizar el derecho a los niños, a las niñas y a los jóvenes, porque el sistema general de participaciones cada año que pasa decrece. Y acentuado la crisis que hoy se vive porque desafortunadamente está amarrado a los ingresos corrientes de la nación, el impacto es mayor en ese decrecimiento. De ahí la urgencia de reactivar esa comisión de alto nivel para consensuar esa reforma constitucional y que tiene que concitar la movilización de todo el magisterio, de todos los sectores sociales, si queremos hacer realidad el futuro del país con fundamento en este derecho humano fundamental como es la educación pública, gratuita, con cobertura plena, garantizada y administrada por el Estado y de calidad, que esa la colocamos nosotros. Y entonces en ese acuerdo nosotros dijimos, el gobierno nacional en el mes siguiente a la firma del presente acuerdo reactivará la comisión de alto nivel para la revisión del sistema general de participaciones de que trata el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo. La mesa técnica y sectorial de educación, la cual deberá en un plazo máximo de 5 meses después de su reactivación consensuar un proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del sistema general de participaciones. Para dar trámite al proyecto de acto legislativo, el Gobierno Nacional lo presentará al Congreso de la República dentro del mes siguiente. Claro que tenemos todo un reto, compañeras y compañeros, por cuanto este es un gobierno que está de salida. Este es un gobierno que no le cumple a nadie, que no oye, pero que la unidad de acción del magisterio en este proceso, por eso lo decía, de materialización de la implementación de los acuerdos, nos obliga a estar en estado de alerta y a exigir del gobierno que se cumpla lo que se logre en la mesa de negociación. Y por supuesto que presentamos una fórmula que ellos no quisieron aceptar en la mesa para negociar porque lo tenemos claro, en la mesa no se iba a negociar la fórmula. Pero le demostramos que sí tenemos estudios serios y que por ello dejamos a consideración en la mesa la fórmula que la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación de manera técnica, científica y económica le presenta al gobierno nacional. Entonces, reitero a los compañeros del equipo de comunicaciones para ver si colocamos las diapositivas
para que los compañeros vayan haciéndole seguimiento a cada uno Ahí de están, estos profe. puntos. ¿Ya están listas? Sí, Gracias, señora, Karencita. ahí ya, no sé si las Entonces, están viendo los demás, yo las estoy viendo. Sí se perfecto, ven. Sí, Karencita. acá las Sí, sí las estamos vemos, sí las vemos, sí las observando. vemos. Perfectamente. Perfecto. Auméntala, por favor. Colócala como imagen central. Un poquito más de tamaño. Que aumente la fórmula, la fórmula. La fórmula. Eso, Bueno. correcto. ¿Va a aumentar la fórmula, Nelson? Vamos a Sí, irlo sí, aumentando. Carlitos. Entonces, les decía, compañeras y compañeros, la propuesta inicial que tiene nuestra federación es precisamente el sistema general de participaciones crecerá igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, más unos puntos porcentuales adicionales de la siguiente manera. Para el periodo 2023-2026, los puntos adicionales serían el 2.5%, para el 2027-2030 el 3% y para el 2031-2034 el 4%. Cuando el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación sea inferior a la inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación, se reemplazará la fórmula por inflación más los puntos porcentuales adicionales que se acaban de señalar. 2.5 para 24 al 26, 3% para el 27-30 y 4.0% del 31 al 2034. La base será el monto de los recursos que la nación transferirá a los entes territoriales en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este acto legislativo. A la base correspondiente a la participación del sector se adicionará 3.3 billones y sobre este nuevo monto se aplicará la fórmula de crecimiento atrás mencionada. A partir del año 2035 el monto total del SEP se calculará cada año para que corresponda al 43.5% de los ingresos corrientes de la nación. A partir del año 2035 se mantendrán las participaciones sectoriales distribuidas en 2034. Esa es la propuesta que presentamos a la mesa y que llevaremos a la mesa sectorial en esa discusión para que se consensúe, como se estableció en el acuerdo, la fórmula que el gobierno presentará al Congreso en el mes de marzo del año entrante, cuando inicie la legislatura del Congreso de la República. Nosotros sabemos que es un debate complejo, que su trámite requiere 2 periodos legislativos y 8 debates. Pero hay que generar el antecedente y hay que generar la movilización, y por eso la tarea que hoy establecemos en este acuerdo fundamental para nosotros es que tiene que en ese proceso de los 5 meses buscarse ese consenso para que el gobierno cumpla con su tarea de presentar al Congreso de la República este proyecto de acto de reforma de la Constitución, de acto legislativo, para que los artículos 356 y 357 de nuestra Carta permitan ese crecimiento real y progresivo de los recursos para la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. En el tema del preescolar, seguimos materializando ese preescolar de 3 grados y nos agarramos de los acuerdos tanto del 2017-2019 y hoy se revitalizan para que se garantice el acceso de los niños de 3 y 4 años a nuestras escuelas y colegios públicos con planta oficial, ¿sí? De conformidad con la normatividad vigente y que se materialice, porque para eso, como lo hemos dicho siempre, no hubo orientes. Aquí se preocuparon por la presencialidad, pero cuando se hizo ese esperpento de quitarle los preescolares de 3 y 4 años a nuestras escuelas públicas, ahí sí no hubo oriente en este país. ¿Y queda materializado el acuerdo? El 80% del grado de transición al 2021 y el 100% al grado 2022. Tenemos que llegar a la cobertura plena. El grado de jardín en el año 2022 con el 7.5% sobre la población en edad escolar y el 20% en el año 2023. Y el prejardín en el año 2024 con un 7.5% sobre la población en edad escolar y el 10% para el año 2025. En el tema del fortalecimiento de la educación pública estatal, se ratifica la importancia que el Estado tiene que generar las condiciones para mejorar la educación pública.
El reconocer a los niños, las niñas, los jóvenes y adultos como sujetos de derechos, a quienes se les debe garantizar la educación, fortalecer su desarrollo integral y sus aprendizajes. Y en cumplimiento de los acuerdos, el Gobierno Nacional se compromete a seguir adelantando acciones tendientes a fortalecer las áreas obligatorias y fundamentales, así como el respeto al papel determinante de los gobiernos escolares en el rumbo académico, en el marco de la autonomía y la democracia escolar de conformidad con la normatividad vigente. El gobierno tiene que garantizar la implementación de los acuerdos suscritos con FECODE en los años anteriores y el fortalecimiento de la educación pública pasa porque se incluya el acceso a la educación, el incremento de coberturas, el mejoramiento de la calidad, y eso tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones. El Gobierno Nacional avanzará en la generación de condiciones para favorecer la educación inclusiva, para la cual dará continuidad a la Comisión de Educación Inclusiva con la participación del Consejo Nacional de Discapacidad, entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, FECODE, con el objetivo, entre otros, de continuar con este propósito. En relaciones técnicas, la propuesta de FECODE era que se iniciara un trabajo articulado desde la mesa para llevar al Sistema Nacional de Participación en una propuesta de relaciones técnicas. Sin embargo, el Gobierno Nacional no aceptó esta situación y por el contrario propone que con fundamento en los estudios realizados por las partes se presentará como propuesta a la Mesa Técnica Sectorial de Educación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema General de Participaciones. Nosotros le presentamos una fórmula en materia de relaciones técnicas producto del trabajo que se hizo a través de la investigación desde la Federación. Por eso dejamos constancia de que llevaremos nuestra fórmula a la mesa y de que mientras se presenta la propuesta en la mesa técnica de alto nivel, el Ministerio de Educación no modificará las plantas de personal en las instituciones educativas. En materia de jornada única, siempre ha sido una bandera de la Federación la jornada única, pero una jornada única con condiciones. Y por eso le exigimos al gobierno que tiene que seguir trabajando de manera articulada con las secretarías de educación para que se generen las condiciones en los establecimientos educativos y que financie la jornada única como se ha establecido por parte de la Federación en las discusiones con el Gobierno Nacional. Que en donde haya situaciones que todavía no permiten las condiciones, se permitan superar las situaciones encontradas en el diagnóstico realizado por la universidad, si realmente hay la voluntad para fortalecer su implementación como siempre lo hemos planteado. En ese sentido, nosotros hemos dicho que mientras no haya condiciones, en las instituciones educativas no será implementada la jornada única y que por el contrario el Gobierno Nacional debe apuntar hacia proponer planes con fundamento en los criterios y en las condiciones establecidas para que se materialice, pero con elementos económicos, con la puesta en condiciones de nuestras instituciones educativas y con base en los estudios y particularmente en las decisiones del Consejo Directivo fundamental en este ejercicio. Por eso decimos ahí que solo se podrá implementar la jornada única en aquellos establecimientos educativos que cumplan las condiciones previstas en los acuerdos firmados entre el MEN y FECODE. En los años 2017 y 2019, los decretos 2105 y las decisiones que deben tomar nuestras instituciones en el marco de su autonomía escolar, de conformidad con lo establecido en la norma. En materia del estatuto, se propone un plazo de 6 meses para materializar el estatuto de la profesión docente. Queremos darle la tarea de manera dinámica a este proceso que resolvería de fondo muchas de las situaciones que se plantearon en el pliego y que no se pudieron materializar por la negación de este gobierno. Hablo del tema de los compañeros provisionales, que en su momento me detendré unos segundos en ese punto. Y en consecuencia, fijamos un plazo de 6 meses para que se consensúe el proyecto de la profesión docente, un proyecto que debe traducirse en la dignificación de la profesión, hecho que va a incidir notablemente en la calidad de la educación pública, que como lo he dicho siempre, los compañeros maestros y maestras del país hemos asumido con ética y responsabilidad.
En el proceso de los decretos, voy a abocar de una vez los decretos. El curso de los 8.000, desafortunadamente, curso de formación, no hubo acuerdo. El Ministerio de Educación Nacional señaló que el Consejo estaba en sentencia de segunda instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del 18 de febrero del 2021, determinó declarar improcedente la acción de cumplimiento que presentaron los compañeros del Cauca porque el mandato que se pide acatar no es actualmente exigible de conformidad con lo señalado en la parte emotiva de la providencia. Señala que no obstante revisado el acuerdo suscrito entre FECODE y el MEN el 15 de mayo de 2019, observa la sala que el acápite denominado periodo de vigencia del acuerdo colectivo y expresamente señaló el presente acuerdo colectivo estará vigente hasta el 31 de diciembre de diciembre de 2020. Es incuestionable entonces que lo acordado en el punto número 28 del acuerdo suscrito entre FECODE y el MEN y el 15 de mayo de 2019 fue hecho hasta el lapso de la anualidad correspondiente del año 2020, que cubría la vigencia establecida por las partes. Lo anterior implica que luego del 31 de diciembre de 2020, el citado acuerdo ya no produce efectos jurídicos por cuanto es claro que expiró el marco temporal específico para el cual fue expedido. Esta circunstancia hace que no sea procedente ordenar el acatamiento del punto número 28 del acuerdo del 15 de mayo mediante esta acción para la ejecución de las obligaciones y el reconocimiento de las prerrogativas derivadas, pues cesaron sus efectos. Así, el mandato invocado por los actores no es actualmente exigible y esto hace imposible su cumplimiento por parte de la administración, porque no reúne uno de los presupuestos esenciales para que sea viable la eficacia material que persigue la parte demandante. Con este antecedente jurídico, la sentencia nos pone en un escenario distinto, en el cual el acuerdo número 28 suscrito en el año 2019 no puede ser exigible. FECODE deja su constancia, naturalmente. FECODE dice de manera contundente, en el marco del Estado Social de Derecho y la justeza del cumplimiento de los acuerdos bilaterales FECODE-Gobierno Nacional, exigimos proteger la progresividad de los derechos y en especial de los trabajadores, y en vez de referirse a la sentencia del Consejo de Estado donde se niega el derecho al curso de formación de los 8.000 educadores de la SDF, de la tercera corte, en su efecto el Gobierno Nacional debería tener en cuenta la fundamentación jurisprudencial de la sentencia SU 027-2021 de la Corte Constitucional que protege la favorabilidad en la protección de los ciudadanos a la luz de los tratados y acuerdos internacionales y de la Constitución Política de Colombia. Ese fue un referente de discusión porque desde el principio el gobierno llegó a chantajearnos con el curso de los 8.000, decir ese curso no existe, y con el argumento de que nos toca mirar otro nuevo espacio, pues hacía una propuesta indecente, que un curso para 4.000 educadores, que habría que revisar todo el proceso, y que si queríamos que se materializara, había que revisar el estado de otros acuerdos en materia económica. Que si queríamos el curso, entonces que nos bajáramos de la bonificación pedagógica o de la nivelación salarial. Imagínense el tamaño de esperpento de este nefasto gobierno. Nosotros desde el principio el comité ejecutivo fue muy claro, se tiene que rescatar todo lo que teníamos porque no podemos aceptar que nos apliquen la regresividad en esta discusión. Y producto de eso, hacemos la exigencia al gobierno, hacemos los planteamientos y dejamos nuestra constancia en la búsqueda de fórmulas para que se materialicen derechos que, como lo hemos dicho, no pueden ser aprovechados por el gobierno de manera irresponsable para no cumplirlos y después sacar provecho de ese incumplimiento como lo pretendían hacer. Y por eso reitero mi llamado, compañeras y compañeros, muy fervientemente, para que acciones aisladas de esta naturaleza se miren con mucha responsabilidad, porque es que no afecta a uno, a dos o a tres maestros, afecta a todo un sector en la búsqueda nosotros del mejoramiento y el repotenciamiento de los derechos para todos y todas en nuestro gremio. Igual situación se nos presenta con la siguiente cohorte para el ascenso y reubicación. Desafortunadamente, una acción individual hace que el Consejo de Estado se pronuncie nuevamente y nos ratifique que si no hay disponibilidad presupuestal, no se puede convocar una corte para el ascenso y reeducación de nuestros maestros y maestras en el país.
ese fue otro lío que nos llevó a revisar en la discusión cuál sería la táctica del Ejecutivo de cara a la responsabilidad que tenemos con los maestros y maestras del país. Porque el gobierno muy campeonamente quería reducir el curso a su mínima expresión, renegociar la parte económica de los otros acuerdos y, por supuesto, que no hubiera un siguiente proceso de ascensos y reubicaciones para nuestros maestros y maestras del 1278. Nosotros vimos, está claro la intencionalidad del gobierno en congelar el estatuto de nuestros maestros y maestras del 1278 y no le vamos a aceptar bajo ningún criterio ese proceso. Pero desafortunadamente, repito, esa acción que impetró una compañera determinó desafortunadamente ese fallo del Consejo de Estado, aunque hay una controversia y que jurídicamente ya nuestros equipos están trabajando en ello, porque también la Corte Constitucional había manifestado en su momento que no se necesitaba disponibilidad presupuestal para convocar a los ascensos y reubicaciones de nuestros maestros y maestras del 1278. Entonces, ya hay una primera tarea desde la Federación en la exigencia de la disponibilidad presupuestal para la convocatoria, pero igual salvaguardamos esa convocatoria y tiene que seguirse materializando el derecho de carrera de nuestros compañeros maestros y maestras del 1278 a su ascenso y reubicación salarial mientras se consensúa el estatuto de la profesión docente. Y por eso, en el siguiente punto, ascenso y reubicación salarial, que hace parte de este ejercicio, el Gobierno Nacional convocará y cofinanciará un curso de formación dirigido a 8.000 docentes y directivos docentes que participaron en la tercera corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y no alcanzaron el puntaje exigido para el ascenso y la reubicación salarial conforme con el listado publicado por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Decreto Ley 1278/2002. Asimismo, las partes acuerdan que los docentes que aprueben efectivamente los cursos de que trata este acuerdo podrán ascender y reubicarse con base en las condiciones y requisitos definidos al momento de la inscripción de la tercera corte de la SDF. El Ministerio de Educación Nacional adelantará las gestiones para que la planeación, convocatoria a las universidades, inscripción, legalización, implementación y finalización de los cursos de formación se realice entre los 12 meses siguientes a la firma del presente acuerdo. Eso quiere decir que desde ya estamos trabajando en la exigencia del gobierno para que se materialice esa convocatoria conforme el derecho y conforme lo teníamos nosotros en nuestros presupuestos para los maestros y maestras, 8.000 maestros del 1278 de la tercera cohorte. El Gobierno Nacional y FECODE reconocen la necesidad de revisar, actualizar y ajustar el modelo de enfoque y alcance, bajo el cual se adelanta la evaluación docente conducente al proceso de ascenso y reubicaciones de los docentes, de acuerdo a lo preceptado en la ley. Por esta razón, se acuerda que las partes trabajarán en la definición de este modelo, su validación con expertos y académicos y en correspondencia con ello, el Ministerio de Educación Nacional definirá a partir del segundo semestre de 2022 el cronograma para la evaluación para ascensos y reubicaciones de los docentes y directivos docentes de conformidad con el decreto 1657 de 2016 y el decreto ley 1278 de 2002, para lo cual se convocará la mesa de implementación de la evaluación. Dejamos abierta la puerta de la siguiente cohorte, compañeras y compañeros, y se abre la posibilidad de la discusión sobre el mecanismo. Hemos encontrado compañeros y compañeras que no gustan del video de la SDF. Hay compañeros que han generado espacios para la discusión, buscando otras alternativas mientras se consensúa el estatuto de la profesión docente. Entonces, iniciaremos todo un cronograma donde involucraremos a los maestros del 1278, por supuesto, donde con los académicos, con los especialistas, con las universidades, daremos la discusión de tal manera de tener listo el proceso para que esa convocatoria se haga de manera puntual y se garantice el derecho al ascenso de nuestros maestros y maestras del 1278. Ese es el reto que tiene la Federación, lo hemos dicho, lo tenemos claro. Son tiempos complejos por la temporalidad que tiene este gobierno y por la situación que avecina con el tema de las elecciones, y tenemos un referente que es la ley de garantías. En ese ejercicio también nosotros ajustaremos nuestro cronograma y haremos la tarea de manera responsable. E insisto, compañeras y compañeros, no puede ser que por el afán de protagonismo de unos se lleve a un gremio como el nuestro a una tarea como la que hoy nos tocó asumir en el
comité ejecutivo para salvaguardar los derechos de los maestros y maestras del país. En el tema de la bonificación pedagógica, claro que querían renegociarla. Claro que querían reducirnos con el famoso argumento de la crisis fiscal de nuestro país. ¿Sí? Y entonces nos decían, si quieren curso, miremos una bonificación pedagógica para el año 2019. No tuvimos ni hablar. La bonificación pedagógica se acordó, perdón, para el 2022, para el 2021. Eso se discutió en el año 2019 y quedó como una responsabilidad del gobierno, y fue el gobierno el que de manera irresponsable no cumplió con el proceso. Y no con el cuento de la pandemia, porque eran actos administrativos que perfectamente tenían que haberse expedido y a lo cual nosotros le hicimos siempre el seguimiento de ese proceso. Entonces fue la negligencia y la mala intención de este gobierno el que no cumplió. Entonces, o nos cumplen o nos cumplen. Esa era la premisa del comité ejecutivo. Entonces, que revisemos y entonces un puntico en el año 2010 y en el 2021 y le completamos los 3 punticos en el año 2022. Eso no está en discusión. O la bonificación pedagógica se paga como está pactada y avanzamos más bien hacia el proceso de progresividad como corresponde en derecho, o aquí no hay nada más que discutir con este gobierno mentiroso. Se logró, compañeras y compañeros, que se garantiza la bonificación pedagógica como se ganó en el año 2019, se pagará este año el 19% y en adelante. Y queda la discusión para la progresividad, como lo dejamos nosotros en la constancia, en la diapositiva correspondiente. En el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, que el impacto fiscal, que la situación del país, y no. Ustedes debieron haber sacado ese acto administrativo. La comisión trabajó, le entregó los insumos y los elementos para que se materializara esa modificación al 1381 y la negligencia del gobierno no lo hizo. Hoy se garantiza que va a haber el pago proporcional de la prima de vacaciones de acuerdo al tiempo laborado por cada uno de los maestros y maestras del país, que no puede seguir siendo un comodín para afectar, por ejemplo, situaciones como la de protesta pacífica y combinar a los maestros para participar de manera decidida. En ese sentido, se garantiza que debe ser expedido ese acto administrativo y estaremos atentos a su expedición a la mayor brevedad de tiempo posible. En el tema de la nivelación salarial, fue la misma situación, compañeras y compañeros. Si quieren una siguiente corte para ascenso y reeducaciones, tenemos que revisar la situación del país el año entrante y mirar si le podemos bajar unos punticos a la nivelación salarial. Nosotros dijimos, no señor. La nivelación salarial se pactó y se pactó en derecho y en el marco de la Constitución, de los convenios y del 160. Luego no es posible ni porque se les pase por la cabeza la posibilidad de que discutamos nuevamente ese tema. Una nivelación salarial que para el año 2021 es el 1.5% y que para el año 2022 es el 2.5%. Ahí nos salieron con un argumento, en su momento lo leeremos, sobre la constancia que dejamos en el año 2015, pero también dejamos claro que la nivelación salarial será un proceso que siga de cara a que vamos en la búsqueda del salario profesional de los maestros y maestras del país. Hoy le podemos decir, como bien lo planteó nuestro presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, para este año a los maestros y maestras de Colombia se le garantiza con toda la efectividad el 1.61 producto del IPC, más el punto ganado en la mesa de los estatales, que suma 2.61, más el 1.5% de la nivelación salarial que se ganó la federación en la mesa del año 2019 y que hoy se reivindica como un derecho de los maestros y maestras del país. Eso nos da a ciencia cierta hoy, compañeros, para decirle al magisterio, tenemos un 4.11% de incremento salarial para el año 2021. Y un incremento del 4.11 que se suma a ese 0.86 que de manera progresiva adiciona al proceso, porque es que la bonificación, perdón, la nivelación salarial se hace sobre el salario actual, no sobre el salario del año pasado. Y eso se traduce en unos puntos más en el incremento salarial
para los maestros y maestras, que en el marco global del proceso nos daría a nosotros un total de 17.86 puntos de nivelación salarial en todo el proceso que llevamos en este ejercicio. Y la seguridad para el año 2022, compañeras y compañeros, de que al incremento del salario para los servidores públicos del Estado, ya tenemos ganado el 1.64 producto de la mesa de negociación de los estatales, más el 2.5 de nivelación salarial para los maestros y maestras de Colombia. Eso ya da una base de 4.14, que más lo que determina el IPC sumará para el incremento salarial del año 2022 en la búsqueda de esa mejora para las condiciones salariales y prestacionales de nuestro maestro y maestra en el país. Esos son los elementos que logramos afianzar, eso sí, de la mano del Ejecutivo, de un Ejecutivo que se entregó de lleno a estas discusiones, que en medio de tensiones, en medio de trasnoche, en medio de debates fuertes, permitió materializar este acuerdo y en donde, como le explicamos a la Central Unitaria de Trabajadores, garantiza la no regresividad y, por supuesto, mantener y seguir avanzando en la mejora de las condiciones del derecho a la vida digna, a la dignificación de nuestra profesión y de las condiciones de vida para nuestros maestros y maestras. Pero por sobre todo, en la garantía de recursos para la financiación de la educación, un elemento fundamental, compañeros, porque eso ya no da más tiempo. En el tema, me devuelvo, Karencita, a homologación y convalidación de títulos, seguimos insistiendo ante el gobierno nacional para que se revise, ¿sí?, lo que está pasando con las convalidaciones. Debe ser un estímulo a los maestros que de manera particular asumen ese costo, porque pues la educación aquí para este tipo de estudios es muy costosa. Pero igual los estudios en el exterior no son de menor calidad y en consecuencia todo ese ejercicio, todo ese proceso que hacen nuestros maestros se traducirá no solo en la mejora para el magisterio, sino en una incidencia como lo hemos demostrado en la calidad de la educación pública. Por eso le decimos que expedirá comunicados y notas orientadas a que informen a la ciudadanía con claridad los criterios establecidos para la convalidación de títulos de pregrado y posgrado otorgados por las universidades extranjeras, con arreglo a los criterios señalados en la normativa que regula el trámite de convalidaciones, garantizando una información cierta, confiable y previa al inicio del estudio en el exterior. Se procederá a revisar los mecanismos de ley y reposición o apelación sobre aquellos casos que fueron negados, teniendo en cuenta la normativa vigente a la fecha en que se iniciaron las solicitudes de convalidación. El Ministerio publicará unas guías actualizadas de los principales sistemas educativos del mundo que servirán de información confiable para el ciudadano al momento de iniciar sus estudios en el exterior o al inicio del trámite de las convalidaciones. Se podrá socializar el proceso, la normativa vigente y demás elementos en una mesa técnica que se realizará entre la Federación y el Ministerio de Educación Nacional. Sobre el manual de funciones, a partir de la firma del acuerdo tenemos 2 meses, ¿sí?, para que en la mesa organizada FECODE y Gobierno se revisen los ajustes y sugerencias que FECODE presente a los perfiles, requisitos y funciones establecidas en las resoluciones 09317 y 15683 de 2016 para los docentes de aula, los docentes orientadores, los directivos docentes en carrera. Esta mesa, como lo dije, ya a la firma del acuerdo debe estar funcionando y presentará resultados en los 2 meses. No quiere decir que no vaya a haber este año procesos o concurso para el ingreso. No, este año va a haber concurso para el ingreso de docentes, compañeras y compañeros. Argumentaban que por culpa de la federación no había sido posible porque está en discusión el manual. Nosotros siempre lo dimos, ya hay un manual, aquí no nos vengan a culpar de la irresponsabilidad de ustedes. Pero sí nos interesa que en este ejercicio participe la federación de cara a revisar y reajustar esos perfiles para el nuevo concurso del ingreso de nuestros compañeros a la carrera docente. En materia de formación docente, de las 11.000 oportunidades que se pactaron, solo habían desarrollado 1.600, con lo cual una de las tareas y que afortunadamente no dependen del SGF, por lo cual el gobierno puede buscar los recursos de otras fuentes, es la formación docente. Se logró que para el año 2021 habrá
1.100 oportunidades de formación. Estaremos atentos a ese proceso, compañeros, a esas convocatorias. Y para el año 2022, 1.200 oportunidades. Y que de acuerdo a lo afirmado en el año 2019, el gobierno convocará la formación de docentes hasta completar las 11.000 oportunidades que se pactaron y que hacen parte de la exigencia de la Federación para que el Estado participe y garantice la formación y actualización de nuestros maestros y maestras del país. En el tema de salud, de manera integral, se mantiene la comisión. Ha sido una comisión de alto nivel para buscar que los prestadores cumplan y nosotros por eso decimos hay que mantener la comisión. Se hará la asistencia técnica a los comités regionales. Se hará seguimiento a la prestación del servicio, pero un seguimiento que tenga efectividad en el proceso. Un seguimiento que garantice que las conclusiones que de allí se deriven se traduzcan también en acciones por parte de la Supersalud y de parte de la fiduprevisora para que los prestadores cumplan con la prestación del servicio. Se solicitará también a la Contraloría General de la República el acompañamiento permanente para la vigilancia del uso de los recursos de la salud de los maestros y maestras. Y por supuesto, el Gobierno Nacional y FECODE a través de los representantes, en un término de 3 meses, liderará el proceso de selección del defensor del usuario. Una instancia autónoma de vigilancia, vocería, resolución objetiva de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios en salud en relación con las entidades prestadoras de los servicios. Esta ha sido una tarea que ya se ha avanzado por parte de nuestros 2 representantes en el Consejo Directivo con el aval de todo el Comité Ejecutivo y por supuesto es una de las tareas que tiene que materializarse como mecanismo que fortalecerá la exigencia del cumplimiento de los contratos. Sobre la eficiencia y eficacia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, se nos entregará un informe sobre el pasivo prestacional que se tiene en el FOMAC con fundamento en los convenios interadministrativos. Y además del informe, se orientará un trabajo para la recuperación de este pasivo que hace parte del fortalecimiento de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales. En el término de 2 meses a la firma del acuerdo, se instalará una mesa técnica en la cual se evalúe integralmente la situación de aquellos docentes no afiliados. Ahí ya requerimos a nuestras filiales para que nos hagan llegar esa tarea. Y lo mismo la formalización de aportes, o sea, seguimos en la discusión de los compañeros y compañeras que tienen diferencia en la fecha de vinculación y en la fecha de afiliación al fondo. Querían obviarnos esa discusión. Nosotros tenemos son más de 40.000 maestros que tienen esa particularidad y que a través del cálculo actuarial se puede determinar con facilidad y hacer la tarea con los entes territoriales para que se materialice. Se entregarán informes en cada sesión del Consejo sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales. Se hará seguimiento a los compromisos de la sociedad fiduciaria porque hay que rondar a la fiduciaria en la tarea que hoy por la cual se le paga. De manera que en coordinación con el FOMAC y articulado con los territorios se mejoren las situaciones de nuestro fondo en esa búsqueda de la eficiencia y eficacia del fondo. Se cancelarán las cesantías, los intereses de cesantía de los docentes conforme lo establece la norma después del 1 de 1990 y su régimen aplicable. Acordémonos que además de la sanción por mora por el no pago oportuno de las cesantías, se tienen que también pagar de manera oportuna las cesantías anualizadas y los intereses. Y desde ya le estamos diciendo al gobierno, esa es una obligación del gobierno nacional. Sobre la seguridad y salud en el trabajo, la implementación completa, progresiva e integral del sistema de salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con el 1655. Buscamos la articulación en esta discusión y en donde le vamos a poner dientes al nuevo contrato, la
especificidad del modelo de salud de los maestros y maestras, tanto en materia de salud para el magisterio y sus familias, como para que se materialice lo que es la seguridad y salud del trabajo en cabeza del mismo operador. Que no nos hagan esa contratación amañada y a partes para generar la garantía plena del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Se adelantará la revisión de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, las enfermedades profesionales y las tablas de valoración de la calificación de invalidez para los docentes y directivos docentes, con fundamento en la modificación del 1655. Una tarea que la hemos peleado desde el 2015 y que con documento avalado incluso por la misma Organización Iberoamericana de la Salud, FECODE le ha presentado tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo para que se haga dicha reforma. Por eso se habla ahí de que el Ministerio de Educación tendrá en cuenta la propuesta presentada por FECODE el 18 de mayo de 2017 y dará a conocer a la Federación los resultados de este estudio para materializar efectivamente esa modificación. Con los recursos del FOMAC no podrán utilizarse para el pago de la sanción por mora, compañeras y compañeros, de las cesantías causadas a partir del 1 de enero de 2020. En la eventualidad que se presente mora en el pago tardío de la cesantía a partir de 2020, el pago de la moratoria será asumido por la entidad que la cause. El Gobierno Nacional reglamentará en un término no mayor a 3 meses a partir de la firma del presente acuerdo el procedimiento para el reconocimiento y pago de la prestación económica de las cesantías con cargo al FOMAC, en el que se definan las obligaciones de los responsables en la gestión del trámite y permita facilitar la determinación de la responsabilidad de quien generó la mora, en los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. El Ministerio hará seguimiento al pago oportuno de las sentencias que correspondan al pago de las sanciones por mora de cesantías causadas hasta el 31 de diciembre de 2019 y su pago se efectuará de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. En el caso de que sea vinculado al FOMAC a los procesos judiciales o ante la Procuraduría, se llamará en garantía a las entidades competentes para el reconocimiento y pago de las cesantías. En consecuencia, la fiduprevisora continuará con el pago de la sanción moratoria en correspondencia con los acuerdos del año 2019 y culminará dicho proceso en su totalidad. Las reclamaciones administrativas radicadas en completitud, así como los acuerdos conciliatorios y los procesos judiciales, una vez cuenten con sentencia, se pagarán dentro de los términos de 2 meses siguientes a la ejecutoria, en tanto que los recursos están presupuestados conforme al artículo 57 del 1955. En el tema de las primas extralegales, desde hace 3 procesos dicen que no hay acuerdo con fundamento en el fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, nosotros dejamos claro que hay unas situaciones particulares, ¿sí?, y que este derecho tiene que ser reconocido en función del restablecimiento, reconocimiento y pago de las primas territoriales a los docentes y directivos docentes, para lo cual se hará el trabajo con nuestra oficina jurídica. Campaña de sensibilización. Exigimos del gobierno que desarrollen campañas de sensibilización a través de las redes para posicionar la figura del maestro como agente de transformación y cambio de la sociedad. Es una tarea que desde hace rato se ha venido insistiendo con el gobierno y que siguen dilatando, porque no ha querido comprometerse con la defensa de nuestros maestros, de su labor, de su quehacer y de su motivación para que las nuevas generaciones vean en la docencia un proceso de realización profesional. Esta labor de sensibilización estará amparada en la responsabilidad que tienen de formar niños, niñas y adolescentes y jóvenes como personas críticas con valores ciudadanos que reconocen el cuidado en sí, del otro y de los otros, en el marco de la libertad de cátedra para la educación, el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, como lo consagra la Constitución. La campaña continuará a partir del mes de septiembre del año 2021. En la labor docente y derechos, el MEN, en cumplimiento del Acuerdo 2019, garantizará el funcionamiento regular del Comité Nacional de Traslados de Educadores por razones de seguridad personal estipulado en la resolución 9017 de 2019. Para verificar la aplicación de la normatividad, el decreto 1782 de 2013 y la circular número 02 del 12 de agosto de 2019 sobre orientación y recomendaciones por situaciones de docentes amenazados.
El gobierno reitera su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la vida, la protección, la seguridad e integridad de los educadores y sus familias, quienes con su aporte y compromiso trabajan por el bienestar de la comunidad. Este es un elemento fundamental por las situaciones que hoy estamos viviendo los maestros y maestras y se articulará con nuestra federación ese trabajo para que en correspondencia con esto el Ministerio de Educación Nacional desarrolle acciones, implemente acciones de articulación con la Unidad Nacional de Protección si a ello hubiera lugar frente a las solicitudes puntuales que envíe la federación. En el tema de permisos, seguimos insistiendo que tiene que revisarse el proceso. En la mesa estatal se acordó que previa a la expedición, con fundamento en el acuerdo 32 del 2019 del decreto 344 de 2021, había que revisarlo y por eso el acuerdo 109 de la mesa estatal estableció en el mes siguiente, después de la firma del presente acuerdo, se efectuará una reunión conjunta entre el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los representantes de las organizaciones sindicales con el fin de que las mismas presenten una propuesta conjunta de modificación del decreto 344 de 2021. Ese decreto nos afecta a nosotros, por tanto, se pide o se exige mejor que haya participación de los maestros en esa discusión para que se mire la situación particular del quehacer de nuestros maestros y maestras en el tema de los permisos sindicales. Pero asimismo se acuerda, aunque no aparece ahí en el acuerdo, una mesa para trabajar el tema de la evaluación de nuestros directivos sindicales a través de la revisión del decreto 88 que impide prácticamente una permanencia de tiempo que garantiza el ejercicio de nuestros maestros y maestras cuando son directivos de nuestras organizaciones filiales, de nuestra federación. Entonces, esa mesa se trabajará con el Ministerio de Educación Nacional en la búsqueda de un protocolo, así como se hizo para el decreto de ascenso y reubicaciones, un protocolo que permita materializar el derecho de asociación y el respeto por el permiso sindical para nuestros directivos sindicales del decreto 1278. En el tema de jornada laboral, pues la mesa acuerda continuar porque llevamos un proceso adelantado en ese ejercicio y que en un mes se orientará a las autoridades nominadoras, rectores y directores, el respeto de la jornada laboral de los maestros y maestras conforme está establecido en la norma. Ya sobre el tema de los decretos con la modificación del 1381, bonificación pedagógica y demás, pues ya habíamos hecho la alusión correspondiente. En el pago de las deudas al personal docente, directivo docente y administrativo de las entidades territoriales certificadas, se continuará con el pago como lo establece el artículo 148 de la ley 1450 de 2011, por lo cual ya le habíamos requerido a los entes territoriales nos informaran del estado de esas deudas para llevar ese paquete al Ministerio de Educación Nacional. En las condiciones laborales y derechos de carrera de los directores rurales, se reconocerá y garantizará el respeto a las condiciones laborales y los derechos de carrera de los directores que pasen a ejercer funciones equivalentes a de rectores ante la transformación de sus centros educativos en instituciones educativas. El Ministerio de Educación Nacional, en el término de 3 meses a la firma del presente acuerdo, expedirá el acto administrativo que reglamente la conversión del cargo de director rural al cargo de rector de conformidad con el numeral 518 del artículo 5 de la ley 715 de 2001 y el artículo 6 del decreto 30 de 2002 que le da esta competencia. Sobre las condiciones laborales y derechos de carrera de los docentes afrodescendientes, no hay acuerdo. Sobre la situación laboral, desarrollo profesional y salarial de los docentes de educadores indígenas, negros, afro, raizales y palenqueros, no hay acuerdo. El Ministerio argumenta que el Ministerio de Educación señala que para los numerales 4 y 5 no es posible jurídicamente concertar en esta mesa de negociación sindical las solicitudes de FECODEPOR. La sentencia de unificación 011-2018 indicó que el pronunciamiento vertido en el fallo C666 de 2016 no afecta a los derechos adquiridos de los educadores que atienden establecimientos etnoeducativos estatales de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y cuya carrera se rige por los decretos ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002, que eso se respeta. Las condiciones laborales y los derechos de carrera obtenidos por los educadores nombrados bajo el decreto ley 1278 que ingresaron como resultado de los concursos de méritos de los años 2012 a 2012 se encuentran regidos bajo estas disposiciones hasta tanto se expida el estatuto de la docente para los etnoeducadores, población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera al servicio del Estado.
La consulta previa es un derecho que tienen los grupos étnicos, en este caso las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando es necesario tomar medidas legislativas y administrativas. El Gobierno Nacional continuará con el desarrollo de la ruta metodológica establecida dentro del proceso de consulta previa. Y respecto a los docentes indígenas, se aclara que el Gobierno Nacional se encuentra en desarrollo de la consulta previa con los delegados de la CONCEPI y la mesa permanente. La Federación deja también como constancia para los numerales 4 y 5. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en el marco del decreto 160/2010 y demás normas que reglamentan la negociación colectiva con los trabajadores del sector público, deja constancia que no renuncia a representar a todos los educadores afiliados, cualquiera que sea su tipo de vinculación y según todas sus identidades y características de comunidad o entorno en el cual laboran, particularmente los educadores indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y NAR. Continuaremos con la lucha por un estatuto de la profesión docente, reconociendo los procesos propios, por lo cual respaldamos el trámite y construcción de los estatutos docentes para los educadores, población indígena y NAR. Seguiremos respaldando la lucha de los docentes y directivos docentes de estas comunidades, respetando la autonomía, la diversidad étnica y cultural de las comunidades y las organizaciones. Apoyamos la consulta previa como derecho, contando con la anuencia de dichas comunidades o grupos sociales determinados. Y en el mismo sentido, mantendremos la defensa por los derechos de asociación que se encuentran en convenios y tratados internacionales, al igual que respeto a los principios constitucionales en la materia. FECODE persiste en la defensa de los derechos laborales y prestacionales de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en Colombia y en la dignificación de la profesión docente, independientemente de su origen, identidad étnica o cultural. En el tema de la situación laboral, el desarrollo profesional y salarial de los docentes provisionales, no acuerdo. FECODE deja constancia que le presentó la siguiente petición al Gobierno Nacional con el propósito de avanzar en la dignificación de la labor pedagógica de los docentes provisionales con base en la siguiente propuesta. 1. El Gobierno Nacional orientará a las entidades territoriales certificadas para que reconozcan a los educadores profesionales el salario en el grado de escalafón correspondiente con los títulos académicos que acredite. 2. Los nombramientos serán con fecha abierta y no tendrán una interrupción mayor a 15 días en aquellas situaciones administrativas cuyas vacantes a cubrir así lo permitan. 3. Para su continuidad laboral se tendrá en cuenta lo establecido en el retén social que ampara a los empleados públicos en la condición de prepensionado, incapacitado, madres o padres cabeza de hogar u otras situaciones administrativas reconocidas por la ley. Convocatoria para el concurso de ingreso a la carrera docente. No hubo acuerdo. FECODE deja constancia que insiste en que el Ministerio de Educación Nacional debe reconocer la experiencia y conocimiento de los contextos educativos dentro de la prueba eliminatoria en el concurso de méritos para el ingreso a la carrera docente. Ahora, para tranquilidad de los compañeros y compañeras de la Junta Nacional, el hecho de que no haya habido acuerdo aquí no quiere decir que cesemos de la discusión. Esas discusiones tienen que abocarse en la definición del estatuto de la profesión docente, pues allá está el espacio también para que quede claro de manera específica la situación de los compañeros provisionales cuando se den sus particularidades. Bonificación pedagógica, ya hice la precisión en torno a lo que se determinó. Sobre el proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la Escuela Territorio de Paz, el Ministerio se compromete a culminar el proceso de formación con universidades de reconocida idoneidad dirigido a docentes y centrado en la sistematización de experiencias pedagógicas que se desarrolla mediante diplomados. Esta formación será gratuita y estará dirigida, entre otros, a los docentes que participen en el marco del proyecto de Escuela Territorio de Paz de FECODE. Los ejes de esta propuesta serán el docente como sujeto intelectual de la pedagogía, la sistematización como construcción de conocimiento, la práctica pedagógica, la publicación de las experiencias y la visualización de sus narrativas. En el 2022, el Ministerio adelantará con universidades de reconocida idoneidad una convocatoria para desarrollar un proceso de sistematización de experiencias pedagógicas relacionadas con temas de reconciliación, paz y convivencia, principalmente los procesos educativos desarrollados en el marco del programa Círculos Pedagógicos y no de Derechos Humanos. Se hará publicación y visualización de las experiencias por diferentes formas de transmedia, las mismas que serán socializadas en diferentes espacios con la comunidad. Se realizará una mesa técnica para revisar los enfoques del mismo, la cual será entre los 3 meses siguientes de la firma del presente acuerdo. Bienestar de los educadores. En los planes de programa y vivienda se mantiene que en un plazo de 2 meses se hará la reglamentación, compañeras y compañeros,
del artículo 14 de la Ley 2079-2021 en cuanto al plan de beneficios y subsidios familiares, así como la flexibilidad de los requisitos para la adquisición de vivienda de los docentes y directivos docentes. Se articulará con la FIDU Previsora y el MEN para que se dé celeridad en el trámite y pago de solicitudes de cesantías destinadas a la compra de vivienda dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente y que permitan al educador cumplir sus compromisos con las instituciones financieras, solidarias, planes y programas definidos en el marco de la presente negociación. En el tema de los Juegos del Magisterio, el Gobierno Nacional continuará apropiando progresivamente nuevos recursos para desarrollar los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico-Cultural del Magisterio Colombiano desde la fase zonal nacional hasta la fase nacional para el año 2022, permitiendo la óptima realización de los mismos y en cada una de estas fases. Del mismo modo, las partes acordarán la inclusión de nuevas modalidades deportivas y culturales distintas a las establecidas en el año 2019 y que ya hacen parte del encuentro cultural y de los Juegos del Magisterio. En materia de salud y prestaciones de nuestro pliego, el COVID-19 como enfermedad profesional, no hubo acuerdo. FECODE deja constancia por cuanto buena parte de la comunidad educativa y concretamente los educadores no han recibido esquema completo de vacunación y sin duda, debido a la carencia de la completitud de los protocolos de seguridad, la aparición de otras variantes más agresivas, quedan expuestos a un riesgo inminentemente de contagio y afectación a la vida en cumplimiento de su labor docente. La Federación insiste en que el Gobierno Nacional proceda a reconocer los derechos COVID y el COVID-19 como enfermedad profesional. Reivindicamos la escuela segura y el derecho a la vida. Siempre nos manifestamos en contra de la necropolítica que se viene presentando. El gobierno presenta los argumentos sobre la caracterización que le da la OMS al COVID-19, lo que se ha presentado en el Código Sustantivo del Trabajo, como siempre buscando evadir una responsabilidad que a la luz del derecho no solo los maestros, sino muchas otras organizaciones han propuesto para que se reconozca el COVID como enfermedad profesional. Proceso nuevo pliego de condiciones. Aquí sí que teníamos allá ya decía que no tiene dientes, es que los dientes hasta ahora se los vamos a colocar, compañeras y compañeros, porque ese es un reto que tiene hoy la federación. Aquí se había hablado de que ya la fiduprevisora había adelantado un cronograma y había dispuesto todo un proceso para que a mes de octubre se terminaran estos contratos y ya se tuvieran los nuevos prestadores, sin la participación de FECODE. Nosotros de manera muy responsable y con el aval del Ejecutivo determinamos que mientras estuviéramos en el paro nacional del pueblo colombiano no asistiríamos al Consejo Educativo, al Consejo Directivo del FOMAC. En consecuencia, allá se tomaron de manera unilateral decisiones para imponernos un cronograma que, como lo digo, amañado y sin la participación de FECODE, pretendía estructurar los pliegos, el documento de selección definitivo, el manual de contratación y todo lo que hace parte de los anexos en este proceso de contratación. Por eso, nosotros le dijimos al Gobierno Nacional, y se lo voy a leer textualmente, la fiduciaria en su calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional, de acuerdo con las instrucciones y decisiones que imparta el Consejo Directivo del FOMAC, porque esa era otra, era la fiduciaria la que quería tomar las decisiones, dijimos nosotros, es el Consejo Directivo del FOMAC, adelantará el proceso de selección para la contratación de la prestación del servicio de salud y de seguridad y salud en el trabajo con el cumplimiento de todos los requisitos legales y formales establecidos para tal efecto, asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la selección. La fiduciaria, por decisión del Consejo Directivo, iniciará el proceso de contratación bajo rigurosos estándares de calidad, de modo que se garantice la prestación del servicio de salud a los docentes, directivos docentes y sus familias. Para el proceso de selección es relevante la participación del magisterio a través de sus delegados en el Consejo Directivo, en tanto son los maestros y sus familias los beneficiarios de la prestación del servicio de salud y seguridad en el trabajo. Para tal efecto se agendará una sesión extraordinaria de manera inmediata para revisar y tomar decisiones atinentes al proceso, sesión que será convocada en el transcurso de la semana. Gracias a la presión del magisterio, gracias a la contundencia del Ejecutivo, se logró que efectivamente se convocara esa mesa, se revisara el cronograma. Dijimos, nosotros no aceptamos un cronograma impuesto desde la fiduciaria y que prácticamente desecha la posibilidad de que participemos los maestros y maestras en esas discusiones. Nosotros tenemos también nuestro equipo estructurador y de la mano de todas las regiones haremos todo el ejercicio de manera que se tengan los insumos y, como algunos critican, los dientes para que esta prestación se materialice de manera efectiva. Entonces, en esa sesión logramos, gracias Omita, materializar
que se suspendía ese cronograma que había impuesto la FIDU previsora, nuestros dos compañeros del Consejo Directivo, al cual me honraron participar ellos de manera efectiva, pues determinamos que no hay cronograma todavía hasta tanto no se revisen por parte de las partes los documentos que hacen parte de esa invitación pública, que haya la plena garantía de la discusión y la participación de los maestros y que es el Consejo Directivo el que direcciona ese proceso. Que en ese sentido tenemos que revisar el cronograma y por tanto solo se definieron unas mesas técnicas para empezar a organizar la discusión, tanto el equipo estructurador que tiene la FIDU previsora como el equipo que tiene nuestra federación, de la mano de los 15 ejecutivos que hemos estado comprometidos con esa discusión para garantizar que no haya errores en este proceso y podamos mostrar al magisterio un contrato con unas condiciones claras, exigibles y que se materialicen de manera digna, articulado con la seguridad y salud en el trabajo. Por eso ahí decimos, igualmente los contratos de salud y seguridad y salud en el trabajo que se suscriban deberán contar con herramientas que permitan a la FIDU previsora el control efectivo para su implementación. Las partes acuerdan en este numeral, pues que se va a trabajar de la mano de la completitud, como dicen allá algunos, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de la modificación del 1655 y, por supuesto, de la materialización efectiva de nuestros derechos en el tema de salud. Escuela de la presencialidad. Escuela de bioseguridad con condiciones previas verificables por el gobierno escolar, por el retorno o no a clases presenciales, recursos adicionales, conectividad universal, trabajo pedagógico, salud mental y democratización del proceso de vacunación. Uno de los elementos que logramos con esa movilización social fue el proceso de vacunación del magisterio colombiano. Y por eso hemos dicho, desde la Federación siempre hemos defendido ese proceso, pero un esquema completo en esa escuela de la presencialidad cuando se tengan las condiciones que establecen hoy las condiciones de bioseguridad. Por eso las partes acuerdan que el servicio de educación inicial, preescolar, básica y media se prestará de manera presencial a partir del inicio de la actividad académica del segundo semestre según los calendarios académicos de la GTC. Durante la emergencia sanitaria, en casos excepcionales en los cuales la prestación de servicio del servicio educativo de manera presencial no sea posible para la totalidad de los estudiantes, se complementará la prestación del servicio con trabajo académico desde la casa. Y destacamos 5 puntos. Cuando la capacidad instalada aula grupo no permita garantizar 1 metro de distanciamiento. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades presenciales, caso en el cual la autoridad territorial competente deberá contemplar los niveles de ocupación de la UCI, la expansión de la pandemia y demás indicadores epidemiológicos de conformidad con la normatividad vigente para tal fin, expedidas por el Ministerio de Salud, Protección Social y del Gobierno Nacional. Cuando se identifique por parte de las entidades territoriales sedes que no cumplen con el protocolo de bioseguridad, caso en el cual corresponde a la CTC definir para ellas un plan de acción específico, con acciones, presupuestos de inversiones básicas y tiempos para lograr que ingresen a la prestación del servicio presencial una vez se cumpla con el protocolo dentro del menor término posible. Cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación del protocolo de bioseguridad en la sede educativa, decide no enviar a su hijo o hija a la institución educativa. Cuando no se haya cumplido el esquema de vacunación completo para el docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico de acuerdo con las disposiciones emitidas por las autoridades. Las autoridades territoriales tendrán a cargo la vigilancia y cumplimiento del protocolo, sin perjuicio de la función de vigilancia que deben realizar las secretarías de salud. El gobierno escolar, una vez implementado por parte de la GTC el protocolo de bioseguridad definido por la autoridad sanitaria, podrá verificar el cumplimiento de este y presentará a las autoridades correspondientes solicitudes encaminadas a fortalecer y garantizar su implementación. El Gobierno Nacional garantizará las condiciones laborales de los docentes, la jornada laboral, la asignación académica y las funciones propias de su cargo, así el cumplimiento de los proyectos educativos institucionales y garantizará los recursos y la ejecución de las inversiones nacionales dispuestas en materia de conectividad y acceso a las TIC para las sedes educativas. Para efectuar el seguimiento a la implementación de los planes de acción específicos elaborados por las Secretarías de Educación para aquellas sedes educativas que no cumplen con las condiciones definidas por las autoridades sanitarias y de conformidad con el marco legal vigente para el retorno a la prestación del servicio educativo de manera presencial, las Secretarías de Educación conformarán mesas de seguimiento
en las entidades territoriales certificadas en educación con la participación de un representante de FECODE, un representante de los rectores o directivos rurales y un representante de los padres de familia. El Ministerio y FECODE conformarán también una mesa de seguimiento para revisar el avance de la implementación de los planes de acción específicos elaborados por las Secretarías de Educación con la participación de los rectores para aquellas sedes educativas que de manera excepcional no cumplan con las condiciones de bioseguridad definidas para el retorno a la prestación del servicio educativo de manera presencial. FECODE dejó una constancia. La Federación Colombiana de FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE ha insistido en esta mesa de negociación y lo hará y lo seguirá haciendo en todos los espacios en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre esos ocupación de cama UCI y positividad del índice de propagación, que permitan determinar de manera objetiva la situación epidemiológica y la decisión de convocatoria o no a la presencialidad en cada caso. Responsabilizamos al Gobierno Nacional en la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa y el conjunto de los colombianos. Ahí el Ministerio pues deja su constancia argumentando que pues en el marco de la ley ya se habían definido unos elementos y que por eso no, ellos siguen insistiendo que priorizaron los educadores en la vacunación, etcétera, etcétera. Esos, compañeros y compañeros, son los elementos, digamos, a destacar, me disculpa, a lo largo del pliego. La invitación es a que los leamos, los materialicemos, los visualicemos con todos los maestros y maestras del país, ¿sí? Y salgamos a defenderlos. Fue un pliego aprobado por unanimidad del Comité Ejecutivo de la Federación, que como le dije, responde pues a las distintas miradas que tenemos en nuestro Ejecutivo, pero que fue la fortaleza que nos permitió a nosotros no dejarnos amedrentar por el gobierno y por el contrario, rescatar todo aquello que teníamos y seguir en esa pelea y en esa tarea que nos han encomendado los maestros y maestras del país para sacar adelante todo este proceso. Tienen razón, hay que mirar los tiempos. La experiencia nos enseña y vamos a atesar todos estos elementos para que de manera responsable, como lo ha hecho el Ejecutivo, hagamos efectivo, pero de la mano de los maestros y maestras, este ejercicio. Ahora nos corresponde, compañeros y compañeras, estar vigilantes al cumplimiento de los acuerdos firmados. A la par de lo anterior, mantenernos en estado de alerta, rechazar las atrabiliarias acusaciones que desde varios sectores y personajes nefastos de la sociedad pretenden reencaucharse políticamente en medio de la pandemia con traje de mansas ovejas cuando todos los conocemos como lobos depredadores, no solo de la política y los gobiernos, sino del erario público. Ya ustedes han oído las distintas manifestaciones por el pliego que firmó el Gobierno Nacional y FECODE, y nosotros insistimos, es de la mano de los maestros y maestras que podemos materializar este proceso. Por eso nos declaramos en estado de alerta y con ustedes, compañeras y compañeras, haremos la posibilidad. Mientras se consigan los espacios políticos, que es el siguiente reto que tenemos los educadores y todos los sectores sociales del país, por un gobierno alternativo, por un gobierno incluyente, por un gobierno que rescate el Estado social y democrático de derecho. Mientras nos tocó jugar con la más fea, con un gobierno, como lo he dicho, negativo, con un gobierno que no oye, con un gobierno indolente que no le importa la vida, que ha priorizado la economía, pero que en medio del respeto que se le tiene a la federación, se logra firmar un acuerdo y un acuerdo que permite rescatar y mantener lo que teníamos, compañeros y compañeras. Avanzamos en ese ejercicio, seguiremos de la mano con todas y todos y por supuesto, está en manos de los maestros y maestras socializar, defender, materializar, hablar con los padres y madres de familia y sobre todo en un tema que es crucial, la financiación de la educación pública. Y ahí la urgencia de esa reforma constitucional y esa gran movilización tiene que destacarse de cara a asegurar el futuro de la educación para nuestra niñez y juventud. El agradecimiento a todo el comité ejecutivo. Todos estuvimos ahí pendientes del proceso. El agradecimiento a nuestros asesores. El agradecimiento a los compañeros de los sindicatos filiales que nos acompañaron, nos dieron insumos, trabajaron en aras de que se pudiera materializar este acuerdo. Como lo hemos dicho, para que no nos apliquen el principio de regresividad y defendiendo lo que ya teníamos, que tiene que materializarse y que hoy tiene que ser objeto. Y discúlpenme que lo repita, de la mano de los maestros y maestras, de esa materialización con la unidad, con la lucha y con la movilización del magisterio.
Entonces, estamos atentos, compañeras y compañeros. Un abrazo para todos y todos por este ejercicio. Mi reconocimiento nuevamente a todos y todos. Y seguimos, porque FECODE se respeta. FECODE es la organización más fuerte que tiene este país. Y hoy el ejemplo que leímos a las demás organizaciones, como bien lo comentaba nuestro presidente, sirve de base para materializar y avanzar en ese derecho de asociación, en ese respeto a nuestros derechos y en la búsqueda de la financiación de la educación administrada y financiada por el Estado con calidad, cobertura y todos los elementos que hacen parte de este ejercicio y la dignificación, por supuesto, de la vida profesional de nuestro maestro y maestra del país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.